Pero ahora sí, nos vamos a Davos porque lo tenemos a Berko en línea. ¿Cómo te va, Berko? Buenas noches. Hola, Gato. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahora sí, te puedo ver y te puedo escuchar. Bueno, contanos, ¿qué pasó hoy con el presidente Macri? Bueno, esto fue anoche, Gato. La verdad que no pasó a mayores porque hoy durante todo el día tuvimos conversaciones, charlas a propósito de las reuniones que tuvieron, pero ayer lo que ocurrió fue que una pregunta que incluía una comparación entre Milagro Sala como presa siendo opositora en Argentina y Leopoldo López como preso siendo opositor en Venezuela, lo fastidió al presidente y dio por terminada una conversación que estaba manteniendo con varios enviados de medios gráficos nacionales, entre ellos yo, que vengo acá por Buenos Aires Económico. La charla fue justo cuando llegó el presidente y la veníamos llevando en torno a las expectativas de él para la cumbre, las reuniones que tenía previsto mantener, y también la situación de expectativa que generó su presencia aquí en el foro de Davos, y cuando a mí se me ocurrió plantearle esta situación, que dicho sea de paso, se lo habían preguntado ya, sin hacer la comparación con Leopoldo López, pero le habían preguntado por Milagro Sala los corresponsales extranjeros que lo entrevistaron en Buenos Aires antes de venir para acá. Bueno, cuando yo le planteé la similitud entre ambos casos, que en realidad fue a modo de pregunta, fue si no le parecía que la comunidad... A ver, ¿me permitís, Berko? Vamos a repasar y escuchar el momento que vos le hacías la pregunta. Ayer los corresponsales de los videos te preguntaron por Milagro Sala y vos decías que se aplique la ley. Ahora, ¿no te da la impresión de que podría percibirse afuera el hecho de que Argentina tenga una opositora encarcelada, algo parecido a lo que se denuncia de Venezuela con Leopoldo López, por ejemplo? Eso me está diciendo en serio, no. Creo que no me lo puede decir en serio. Eso me está diciendo en serio, no. Creo que no me lo puede decir en serio. No, pero no puedes comparar al hombre que fue López, no hizo nada malo, pero lo compare con Milagro Sala. Bueno. ¿Ahí qué hizo? Ahí se corta el audio, ¿qué hizo? ¿Se levantó y se fue? No, ahí se fue. Ahí dijo, no me podés comparar una cosa con la otra. Se rió. Y se fue hacia su habitación después de un largo viaje, que hay que aclarar algo, Gato, nobleza obliga. Esta no era una rueda de prensa que estuviera prevista dentro de la agenda presidencial, fue lo que los periodistas llamamos un abordaje. Estábamos los enviados especiales de los diarios esperando en el hall del Hotel Seehoff, donde Macri llegaba con la primera dama, con el vocero presidencial y demás, y cuando llegó, incluso nos podría haber puesto, como ocurrió 1000 veces con Cristina Kirchner, nos podría haber puesto a la guardia presidencial para que no nos acercáramos y no le pudiéramos preguntar nada, pero el jefe de la Casa por eso, desde el momento en que se acerca y puede hablar, está dispuesto a responder todo tipo de preguntas, me parece, ¿no? Sí, además él venía haciendo de esto una política y una diferenciación, justamente. Y el jefe de la Casa Militar nos planteó que si nos acercábamos respetuosamente y le preguntábamos si quería hablar, podíamos hacerlo, si no nos le tirábamos encima, por supuesto, porque imagínate las medidas de seguridad que hay en torno a uno de los presidentes más esperados aquí en Davos, porque Argentina no viene desde hace 13 años justamente. Pero quiero traer algo, porque primero no creo que seamos protagonistas los periodistas, sino que simplemente venimos a contar acá lo que hacen los gobernantes y en este caso los empresarios también. Hoy durante todo el día estuve en contacto con el presidente Macri, con el jefe de gabinete Marcos Peña, con el vocero Iván Pavlovsky, con la canciller Susana Malcorra, con Alfonso Pratgay. El único que estaba medio ofuscado era Pratgay, pero me parece por asuntos suyos, digamos. Pero en ningún momento ninguno de los otros hizo ningún reproche. Bueno, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Porque además vos le hiciste una pregunta correcta. Así que por eso te digo, también sorprende la reacción, ¿no? del presidente. Si se para a hablar, es para responder, no es para reírse, darse media vuelta e irse, ¿no?
La verdad que fue sorprendente porque esa misma pregunta, insisto, sin la comparación con Leopoldo López, quizás eso lo irritó porque la situación de Leopoldo López... Sí, porque él se puso a defender más a López que a Milagro Sala en la respuesta que claro, vos, ¿no? durante toda la campaña los macristas denunciaron eso, pero la verdad que, en general ya esa cuestión la había respondido cuando le preguntaron los corresponsales. Yo te digo... lo que sorprendió fue que perdiera también la ocasión de seguir hablando un rato más con los enviados y quizás dejar más de su mensaje para esta jornada, ¿no? Que fue muy intensa y que hoy, como vos contabas, tuvo varias reuniones claves también. Ahora, a eso vamos. Con el premier británico, se habló del tema Malvinas y muchos portales de Gran Bretaña están diciendo que Cameron le dijo de la soberanía en Malvinas no se discute, no vamos a discutir la soberanía en Malvinas. Sí, Cameron fue al principio distante, algo tenso, según nos contaba incluso Sergio Massa, que también estuvo en esa reunión, y después de eso empezó a entrar en confianza en un momento cuando Macri le dijo yo voy a tratar de cumplir con hablar corto, así podemos tener un intercambio, y Cameron le dijo, si es así va a ser bienvenido en todos lados, a diferencia de su antecesora. Entonces ahí se rompió el hielo, como en una complicidad. Macri habló en inglés en todo momento, con la aclaración que nos hicieron de que cuando se tenía que referir a las Malvinas, en un tramo no dijo Falklands, como dicen los británicos, sino que dijo Malvinas. La canciller Susana Malcorra y él, que estuvieron presentes todo el tiempo, salvo en el tramo final donde se quedaron a solas 5 minutos Macri con Cameron, la canciller nos decía, Malvinas se va a hablar, también incluso hay un audio que grabamos de Macri donde cuenta esta situación y dicen que se va a tratar dentro de un paraguas de todos otros temas que va a empezar a discutir Argentina con Gran Bretaña en esta especie de relanzamiento de la relación. Después vino el comunicado de Downing Street, al que vos haces referencia, en donde Londres ratifica que no va a discutir para nada Malvinas, y entonces quedó un poco el sinsabor de esa reunión en donde los argentinos habían sido tan cordiales, incluso con este chiste sobre Cristina, y después sacan un comunicado diciendo que no hay debate sobre eso. Bueno, Berco, gracias de Davos, mañana nos volvemos a comunicar. Dale, por supuesto. Abrazo grande, gracias. Bueno, y eso está marcando también desde Davos la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Roberto Costa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Conveniente para el país este retorno al Fondo Monetario Internacional? Depende en qué condiciones. Yo creo que haberle pagado toda la deuda al Fondo Monetario fue una medida muy certera en su momento, que significó dejar de tener que depender de las opiniones del Fondo Monetario, pero estar dentro del mundo y al mismo tiempo poder contar con las posibilidades de nuevas inversiones es importante. No existe ningún condicionamiento previo, no existe ninguna cuestión que lo impida y no creo que de ninguna manera esto signifique volver a los años en que la Argentina se arrollaba. Lo que pasa es que no siempre pasaron más de 20 años desde que pasaron esas cosas y pasaron más de 10 de que se le pagó al fondo, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo otra etapa, no son los mismos los que manejan el fondo. El presidente del fondo que hizo que la Argentina termine su situación como terminó, todos se acuerdan qué situación vivió, y entonces creo que no hay que alarmarse. Primero hay que ver bajo qué pautas y después veremos. Adelantarse a una situación, decir si es favorable o no, hay que ver cuáles son las condiciones. Si no hay condiciones, es favorable. Alejandro Roba, ¿qué significa esta vuelta de Argentina al fondo? La verdad que pensamos que no le íbamos a ver. Yo no creo que sea grave, es gravísimo, porque el diputado por ahí no sabe que, primero, la presidenta hoy del fondo, la directora general, no es la misma que Strauss-Kahn, pero es la misma que aplica el ajuste en Brasil, en Grecia, en Europa. Entonces las políticas son las mismas. Y aparte, el artículo 4 es el mensaje. Después del artículo 4, que es la auditoría, van a venir los virreyes, como venían y se alojaban en el Sheraton, todos nos acordamos, a decirnos lo que tenemos que hacer. Digo, no es que hacen una auditoría, uno lo cierra y dice, bueno, esto lo hago, no.
si vos querés estar y dar los pasos necesarios para volver a las auditorías del fondo, son para que te apliquen los planes de ajuste. Y en general, lo que pasaba en la Argentina y en todos los países es que los gobiernos se escudan en el fondo para decir, bueno, yo no quiero hacer el ajuste, me lo pide el Fondo Monetario Internacional. Eso vuelve en la Argentina, pongamos la fecha del día de hoy, de ayer, como el retorno de los ajustes del Fondo Monetario y del artículo 4 y de los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Creo que es una malísima noticia para la Argentina porque no es necesario para tener financiamiento, no como el macrismo que quiere financiarse para la fuga de capital y pagarle a los fondos buitres, sino para financiar el desarrollo, no pasar por las auditorías del Fondo Monetario. Miguel Boyano, economista de Carta Financiera. ¿Y tu opinión, Miguel? ¿Es conveniente o no? Yo no estoy muy contento con el fondo tampoco. Me parece que lo único positivo es que el costo de financiamiento sería bajo, pero quiero subrayar lo siguiente. Las reservas internacionales desde el año 2000 al 2015 en Brasil multiplicaron por 11, en Colombia multiplicaron por 6, en Chile por 4 y en Perú por 7. En Argentina y en Venezuela se quedaron igual a los que estaban. Esto lo que marca es que la ida al fondo yo lo veo más como una necesidad producto de la impericia y la incapacidad de la década kirchnerista de generar crecimiento y reservas en Argentina que hoy las está necesitando. Coincido con que lamentablemente las medidas que el Fondo Monetario intentó aplicar en Argentina en el 2001 eran simplemente malas, conducieron a profundizar la recesión y no son muy diferentes a la que está aplicando ahora mismo en Grecia. Pero lo único que le veo bueno es que nos vamos a financiar de una manera más barata. Pero insisto, esto es una necesidad final producto de que el kirchnerismo hizo prácticamente todo mal en su década y la prueba más contundente son las cifras. Entonces, acá estamos. Roba. A ver. Vuelven por el kirchnerismo el fondo, dice Boyano. Mira, volver por el kirchnerismo, ¿qué sería? ¿Volver por los salarios, por el empleo, por la Argentina del crecimiento? No, por las cosas que no hicieron, dicen. Por lo que hicieron mal, ¿no? ¿A eso entiendo? Y las reservas, todo el boom de commodities, toda la época de vacas gordas, bueno, el boom de la cual se en Argentina benefició Sudamérica, acá no está. Se vio reflejada en todos los países que hicieron las cosas medianamente bien, porque tampoco es que han hecho grandes cosas. A ver, primero, un gran crecimiento del atesoramiento de las reservas del país. El crecimiento de la reserva no es un objetivo en sí mismo. El objetivo de la economía en el modelo anterior era el salario y el empleo. Y el salario es el mejor de los últimos 12 años y el desempleo el más bajo. Si para vos, que el año pasado decías que el dólar iba a estar a 20, hoy sin cepo está a 13, me vais a decir que la economía del kirchnerismo fue un desastre, yo pondría en duda muchas cosas de las que vos estás diciendo. Bueno, primero, porque no es verdad. Segundo, porque la economía que viene con el fondo a tasas bajas me endeudo ¿para qué? Para financiar la fuga de capitales, para pagar a los buitres. Eso es lo que ustedes quieren. Me parece que lo que nosotros tenemos que estar pensando. No sé quiénes son ustedes, y cuando yo hablé del dólar a 20, era un contexto en el que Scioli ganaba, que no creo que hubiera estado en otro lugar más que en ese. Sí, me imagino. En estos momentos, Argentina está casi en suspenso en cuanto al dólar acá. No sé si va a quedarse acá mucho tiempo, porque todavía es una sorpresa. La Argentina está en un ajuste brutal de manos de Mauricio Macri y su ministro de Economía, que amenaza a los trabajadores diciéndole que tienen que elegir entre empleo o salario. Si eso no es una amenaza, no veíamos eso, ministro, desde la década del 90. Yo no escuché nada de eso. Bueno, entonces no mirás la televisión, no ves los diarios. De ninguna manera. Lo que sí está claro es que la devaluación de la cual tanto se le endilga al macrismo no es más que la consecuencia de dejar que los precios fueran a donde tenían que estar. Entonces, todas las mentiras que se están destapando la olla, es el ajuste. Se está destapando la olla el programa de todas las y ustedes apoyaron este tipo de política. Vuelvo a decir, ustedes no sé quién son, yo soy alguien independiente. A ver, economistas neoliberales que están de acuerdo con lo que soy alguien independiente que quiero que los precios funcionen y no hay nadie. O estás a favor de los trabajadores o ¿Por qué independiente no hay nadie? Yo me considero independiente. Hay cosas que no estoy de acuerdo con el gobierno. Tengo la sensación de que tienen una capacidad para cambiar el discurso, el kirchnerismo. Yo me acuerdo cuando el presidente Kirchner festejaba el aumento de las reservas en el Banco Central. Y cada vez que iban de 30, festejaban los 30, festejaban los 40 y festejaron los 50. Pero al mismo tiempo ahora no es necesario, ahora no es necesario tener reservas. No la verdad, dijiste eso. No dijiste eso. Y la verdad que si hablas de economía a partir de lo que mirás en televisión, discúlpame, yo no estamos quiero. Diciendo lo que dijo a partir de lo que mirás en televisión, le dijiste a él. Porque vos no mirás televisión. No, la verdad es que no te puedo entender. A tu ministro que dijo que amenazó a los trabajadores. Mi ministro no amenazó. ¿Le podemos preguntar al compañero Daer qué pasó? Mi ministro no amenazó. ¿Ah, no? No. Dijo, tenés que elegir entre salarios o empleo. Mi ministro no amenazó. Bueno, no sé. Mi ministro hizo una comparación clara
de lo que pasa en estos momentos gracias a lo que ustedes destruyeron durante 12 años. Mi hijo se llevó 3 materias, le voy a echar la culpa al gobierno anterior por lo que le pasó a mi hijo. Por favor, le echan la culpa de todo. Nosotros tenemos 40 días de gobierno. Mira, lo de Cristina se terminó. ¿Sabés que tenemos que hacernos cargo del desastre que dejaron ustedes? Háganse cargo que de fueron lo que están solamente... haciendo. Miren, nos tenemos que hacer cargo de eso, nos tenemos que hacer del desastre que dejaron en seguridad, nos tenemos que hacer el desastre que hicieron por la corrupción que generaron en 12 años de gobierno. Seguimos con el verso del gobierno anterior? ¿Hasta cuándo? El último día de gobierno, la presidenta de la Nación volvió a hablar del 2001. Vamos a hablar todo lo suficiente para que la gente tenga en claro de qué es lo que dejaron ustedes en el país. ¿Por qué está la realidad? Está así el fracaso que al final no se hablaban de los datos de pobreza por una razón muy simple y muy triste, que con toda la época de las vacas gordas, el kirchnerismo empezó y terminó con el mismo nivel de pobreza indicado por el INDEC. No cree nadie. Pero no es que no me lo cree nadie, caballero. Son las cifras del INDEC. Son las cifras del INDEC y son las cifras que llegar a la pobreza cero. Decime una sola medida de este no hablemos de lo que va a hacer. ¿Querés pobreza cero en 40 días? La pobreza quedó donde estaba. Una medida, todas excluyentes. Lo único que tuvimos que hacer es trabajar para empezar a pagar las deudas que dejaron ustedes. Sí, por ejemplo, la de los fondos buitre que se van a arrodillar para pagar. La dejaron ustedes. Sí. Fue muy buena la idea de no pagar y seguir acumulando intereses que quién va a pagar los contribuyentes. Se las pasó Mauricio Macri a todos los de los porteños a toda la nación. Eso es arreglar Buenos Aires provincia. A ver, Jorge Altamira. Quiero, antes de meterme en este tema, no sé si a Alejandro Berkovich le interesa mi solidaridad, expresar la solidaridad con Alejandro Berkovich y en cierto modo repudiar la actitud del presidente. Los presidentes no se tienen que sentir fastidiados por las preguntas que hagan los periodistas, y menos después de toda una campaña de mucho tiempo, defendiendo la libertad de prensa, la realización de conferencias de prensa, etc. En un momento en que el periodismo está viviendo ataques de un lado y del otro, del lado de los grupos kirchneristas y del lado de los grupos antikirchneristas o macristas, expresar mi solidaridad con Alejandro Berkovich. Y luego no puedo evitar decirlo, aunque quizás después me critiquen, yo no permitiría en una conversación con un primer ministro de otro país que me descalifiquen a la presidenta que estuvo antes de mí. Menos los ingleses, que mandaron una flota contra la Argentina. Y en un momento me pareció que algo dijo Cameron. Un chiste aparentemente hizo. Un chiste, menos mal que vení vos, que no está la otra. Eso es una cosa que yo no permitiría de ninguna manera. Menos viniendo... quiero aclararlo porque hay que poner los puntos sobre las IES. Y después otra cosa. Milagro Sala está detenida, pero hay un montón de gente que está procesada y no está detenida. ¿Por qué ella está detenida? Que la acusen, que presenten las pruebas, que le inicien un proceso judicial y cuando se haga el juicio oral y público y la condena, si hay una condena, que vaya presa. Ahora, si el presidente Macri, en el debate presidencial, dijo que iba a romper con Venezuela por una detención arbitraria, tiene que hacerse cargo de esta detención que él le dio una dimensión internacional, que iba a romper. Me acuerdo incluso que Scioli no le contestó, admitiendo hasta la posibilidad de que se pudiera romper con Venezuela por esta detención arbitraria que, naturalmente, la justicia de Venezuela no es imparcial, está muy manejada por el gobierno, pero a diferencia de Milagro Sala, dictó una condena, y en este caso no. Ahora, sobre el Fondo Monetario Internacional, brevemente. 30 segundos. 30 segundos porque me parece que el recurso al Fondo Monetario Internacional es una confesión anticipada que todo lo que están haciendo de política económica no va para ningún lado. No van a arreglar con los buitres, no van a tener plata de afuera, nada, porque quieren garantías y el único que le da una garantía es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, admitir al Fondo Monetario Internacional es admitir lo que un derechista como Rajoy no admitió para España, que es la intervención en las cuentas públicas, en el manejo de las asignaciones de consumo, de inversión, de desarrollo del país, a un organismo extranacional. Si bien el Fondo Monetario Internacional tenemos que interpretar como una operación de rescate
Ahora, y una confesión, Espérame, y una confesión Julián. de que hay un estado de quiebra. Usted sabe que yo tengo mucho aprecio por usted, la verdad que compartimos muchas ideas. Ahora, a mí me parece que la Argentina es miembro del Fondo Monetario. Hay 188 países que son miembros y aceptan que venga o que llegue una misión del Fondo Monetario a mirar los números, y eso es todo. Ahora, la Argentina es un miembro, que no acepta. Julián, ¿Cómo vienen a mirar? Ese es el artículo 4 del estatuto, digamos. Yo lo entiendo muy bien. A ver, Perdón, no tengo ninguna confusión que... sobre eso, le quiero contestar. No tengo ninguna confusión. Ahora, ¿la interpretación cuál es? ¿Es el artículo 4? ¿O se abre el camino a la posibilidad de un acuerdo? Bueno, Rajoy también ver, pertenece al Fondo Monetario Internacional. A ver, Héctor Dae, que quiere opinar. Bueno, primero y principal, digamos, la intervención y la auditoría del Fondo Monetario trae como consecuencia la observación y el pedido de reformas. Esto ya lo vivimos. Fue el principio o el intento de la destrucción del sistema de seguridad social, fue la privatización de las jubilaciones, la flexibilización laboral. Digamos, toda esta normativa vuelve a ser ahora interpelada por el Fondo Monetario Internacional. Digamos, esto es el tema de Davos. A Davos lo podemos ver como el sector financiero mundial que viene a hacer, como quien diría, una jugada en la timba financiera, y ahora que le sacaron los encajes a la entrada y salida de divisas, mucho más, o venir a hacer inversiones genuinas y que te generen desarrollo. Este es el tema de fondo. Hasta ahora lo que vemos, no vemos nada. Hasta ahora tenemos la fantasía de creer que dimos soluciones económicas al país y que esto va a traer crecimiento y desarrollo. Y la verdad que lo que hicimos fue generar una transferencia importante de fondos, de sectores que habían especulado, que no son los pequeños productores ni ninguno, que habían especulado acopiando granos, sobre todo el sector agropecuario agroexportador, ¿no? Con la baja de retenciones y con la devaluación. Digamos, esto es un ajuste hecho y derecho sobre el poder adquisitivo de los salarios. Esto trajo acompañado, suban los alimentos primarios, que se repite en toda la cadena. Ahora, fijémonos a dónde bajaron y eliminaron las retenciones. Eliminan del maíz. El maíz es el alimento nuestro. No es por la polenta, es por los pollos, por los cerdos, por el ganado, por toda la cadena alimenticia cultural nuestra. Ahora, la soja se exporta, tiene el tema tributario, que es el que acopia dinero el Estado. Ahí es donde la baja termina siendo mínima, digamos, y no les importa bajar las retenciones más la devaluación en lo que impacta sobre el salario de la gente, que son los alimentos. A ver, Miguel. Sí, yo tengo dos comentarios. Primero, me parece descabellado hablar que el campo está especulando por acopiar granos cuando es simplemente la propiedad privada. Con lo suyo hace lo que se le da la gana. Si no estamos pero no le bajen los impuestos, Momento. ¿Viste? Porque no nos metamos con los derechos de propiedad. No nos metamos con los derechos de propiedad porque hay el maíz... hay una especulación. Pero ¿cuál es el problema de cada uno tiene derecho a vender cuando se le da la gana? Eso por un lado. Pero yo te hago un ejemplo. Momento, porque quiero terminar porque hiciste dos comentarios. Te referiste a mí. Vos cobrás tu salario, lo dejás en el banco y le decís, no retiro la plata hasta que a mí no me bajen los impuestos. Es tu trabajo, es tu dinero, y los impuestos eran los que vos al momento de trabajar sabías que existían. Y el Estado no puede rifar 500 millones de dólares. Redefinamos entonces lo que es la propiedad privada. Redefinamos lo que es la propiedad privada. Usted cree que entonces tiene la obligación de hablando de la reforma agraria. Estamos hablando de otra cosa. Yo nunca entendí que alguien estaba obligado a vender lo que es suyo. Me parece notable. Si la propiedad privada consiste en retener el maíz, consiste en retener los alimentos. ¿Pero qué quiere decir retener? Perdón, si la propiedad privada consiste esto, la propiedad privada ha entrado en contradicción con el país. No, pero usted está ha entrado en contradicción con el país. Por ejemplo, es muy común escuchar, cuando hay un piquete, es muy común escuchar, cuando hay un piquete, la frase que el derecho del uno termina donde comienza el derecho del otro. ¿Y cuál es el derecho a retener
¿Pero de qué derecho habla de retener que es la propiedad privada y con el grano el productor hace lo que él quiere? De ninguna manera. Entonces de usted, ninguna usted manera. cree que los granos son del país. Usted cree que los granos son de todos. De ninguna manera. Usted cree que los granos son comunistas. Privada, usted no cree en la propiedad privada. Si la propiedad privada usted no cree que la propiedad privada. No, usted es equivocado. Si usted pretende decirle al productor en qué momento tiene que vender, usted está refiriendo a la propiedad privada. Cuando usted salga de acá, sus amigos le van a decir metiste la pata. Metiste la pata. Yo soy bastante grande para que lo que a mí me digan a mí no me afecta. Porque así que por eso no se la preocupe. propiedad privada por mí no se preocupe. Desde un ángulo gravísimo. Y la propiedad privada es exactamente del ángulo donde yo la estoy poniendo. De ninguna manera. Porque usted está implicando que el Estado tiene potestad sobre los granos que hacen los productores. De ninguna manera. No es así. El trabajo, perdón, especulan porque no quieren vender. Entonces ustedes véanlo y hagamos el salario de los trabajadores es una propiedad privada. Por supuesto. De los trabajadores. Por supuesto. Y ustedes se la chupan por medio de las devaluaciones y la inflación. ¿Qué hacemos con esa propiedad privada? Para empezar, ¿Qué hacemos con esa propiedad privada? Yo estoy totalmente... Por otro lado, la inflación, siempre es castigada. La inflación es un gran flagelo. La inflación es un gran flagelo y estoy de acuerdo con usted. De ninguna manera. La inflación es un gran flagelo y estoy de acuerdo con usted. Pero, señor, usted se equivoca si usted cree que la devaluación la hace este gobierno. La devaluación es producto justamente de la inflación. Creo que el debate se desvía. El problema del Fondo Monetario Internacional es el siguiente. El gobierno ha asegurado que tiene 6.000 millones de dólares de un par de bancos para dárselo al Banco Central. Ha asegurado que está negociando créditos aquí. Ha asegurado esto, ha asegurado lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si va al Fondo Monetario Internacional, quiere decir que no tiene seguro absolutamente nada y que estos grupos económicos internacionales le dicen lo siguiente: si vos querés todo este dinero, vos tenés que volver al fondo. Volver al Fondo Monetario Internacional. Y es el fracaso de una política. Ahora, perdón, una última observación. Cuando el gobierno le pide 6.000 millones de dólares, generan calidad de vida acá. Cuando el gobierno le pide 6.000 millones de dólares a un grupo de bancos para sostener las reservas, está haciendo lo que el kirchnerismo hizo con el swap de China y con el crédito del Banco de Francia. En ese momento, ustedes ponían el grito en el cielo, nosotros lo criticábamos también. Mire. Ahora resulta que es lindo, al 8% de interés, no resulta para que después lo revendan, esos títulos. El 8% de interés, me entiendo que es la tasa del ripo que se todos haría, los títulos que se están emitiendo son al 8%. Pero no es lo mismo que el crédito que usted está hablando. Garantiza la colocación del título no es lo mismo en mercado secundario. No es lo mismo que el crédito que usted está hablando. Usted desconoce la tasa de ese crédito y no es el 8%. Está mal informado. La negociación. El ripo se llama ripo contra las letras no intransferibles del que tiene el Banco Central y no es del 8%. Igual como con Repsol, la tasa del 8%. La moraleja de esto es que la gente cuando va al supermercado tiene encarecidos los productos de primera línea alimenticia, de tocador, vestimenta, y ahora encima vienen las tarifas. Y eso es una expropiación de la propiedad privada del trabajador. Y encima lo que se pretende es anclar la inflación, planteando topiar la negociación colectiva. Esto es lo otro que es una ¿Se equivoca Massa estar ahí en Davos? Porque aparentemente está acompañando y está de acuerdo con todo lo que está haciendo. No está de acuerdo. Inclusive Berkovich dijo que estaba sin opinar y demás. Estar ahí también tiene que ver con fijar posiciones que no todo el elenco político de nuestro país está de acuerdo en la apertura a la timba financiera. Si vienen inversiones genuinas que generen desarrollo, es una cosa. Ahora, que entren, hagan ganancias y se vayan, como ya nos pasó en una historia muy cercana en nuestro país, es una locura. Pero creer en la fantasía... Creer en la fantasía... Perdón, usted es el dueño de la verdad, yo soy un ignorante. Yo creo que está equivocado. Yo soy un ignorante, usted es el dueño de la verdad. Pero déjeme hablar nomás. Bueno, yo represento un gremio
Y, está perfecto. y en ese carácter defiendo el ingreso de los trabajadores. Pero yo no estoy atacando Usted no sé a quién defiende. Yo no estoy atacando eso. Usted no sé a quién defiende. Yo trato de ¿A quién defiendo yo? Aporto mi opinión Yo para lo que creo que es digo mejor para el país, nada más. No, usted es una opinión, no es para el país. Para lo que creo que mejor. Pero Pero el país contra los... A ver, el país contra los no es lo mejor para el país. Un minuto, a ver, que Roberto Cota quiere... A ver, yo la verdad que estoy viendo una discusión, una conversación discutida que es realmente fabulosa, pero no porque es buena, sino porque arranca de una fábula. Arrancamos todos sobre supuestos, Altamira. Y si tuviéramos nosotros los temas suponemos, en el Congreso, lo discutiríamos en un ámbito político por excelencia. No, para. Pero no nos falta el respeto diciendo que es una fábula. Suponemos que Cameron dijo que no se hablaba de Malvinas. No, suponemos. También los ingleses dicen, pero Roberto lo dijo un comunicado del Foreign nuestro gobierno dijo que se iba a hablar de Malvinas. Entonces yo creo que se habló de Malvinas. Esta es la primera. Pero después que ahora, también los ingleses dicen que las Malvinas son argentinas. Ojalá. Y nosotros decimos que las Malvinas... que las Malvinas son inglesas. Nosotros decimos que las Malvinas son argentinas. Estas son circunstancias, señores, que son supuestos. Suponemos que si viene el Fondo Monetario y pone condiciones, el gobierno las acepta. No, paren. Vamos a ver cuáles son las condiciones y vamos a ver si el gobierno las acepta y después entonces damos discusiones como esta. Y desde el punto de vista de esta discusión equivocada sobre el tema de la propiedad privada, la propiedad privada está dentro de lo que marca nuestra Constitución, pero ¿saben qué? Es privada siempre y cuando no perjudique los intereses del país y de sus habitantes. Porque para eso existen las leyes de expropiación también, que están contempladas. No, por eso le digo a Altamira, pero yo lo digo porque si no las discusiones parece que se dan de una manera, como que unos estamos hablando en japonés, otros estamos hablando en chino, y otros hablamos en inglés y otros hablamos en castellano. Estamos hablando de cosas similares y estamos hablando de lo que podría pasar si eso pasa. Lo que pasa es que la historia reciente marca eso. Lo que vos decís no es reciente. Lo que vos decís pasó en la década del 90 y casualmente me acuerdo que gobernaba un partido que se llama Partido Justicialista. Sí. Tengo una pregunta. Votábamos a Menem y nos gobernó Caballo. Y somos muy pocos los que en todo momento estuvimos en contra de lo que el PRO colocaría un acuerdo, el PRO. Y que lo podemos certificar. El PRO, como lo dice la Constitución argentina, llevaría un acuerdo con el FMI, un endeudamiento con estos 3 bancos para las reservas, un endeudamiento con los que piden divisas para importar, un endeudamiento con los que especularon en el mercado de futuro. ¿Lo llevaría al Congreso? ¿O va a actuar como todos los gobiernos, por decreto, por resolución y usurpando la función constitucional de contraer deuda? Volvemos a hablar sobre supuestos. No, ningún supuesto. Le pregunto usted está suponiendo. No, a usted le pregunto. No me cabe ninguna duda que el endeudamiento va a pasar por el Congreso. ¿Puedo hablar? No me cabe ninguna duda. Es obligación. Que se va a discutir. Perdón. Hasta hoy hay temas no me cabe ninguna duda que se va a discutir en el Congreso. Es una obligación. Ahora, esperemos que todos lo hagan con responsabilidad. Pero que nada pasó por el Congreso. No se pueden. La deuda argentina no se discutió nunca en el Congreso. Bueno, pero no tiene nada que ver. De ninguna manera. Hágale cargo de eso a quienes tomaron esas deudas y no lo discutieron. Le voy a dar otro ejemplo. Acaban de autorizar un endeudamiento en la provincia de Buenos Aires por una cifra general, pero no compromisos de endeudamiento. No dice, por ejemplo, un endeudamiento de 60.000 millones, 40.000, 30.000 con este. Altamira, hay un tema que usted conoce para qué es. Es un cheque en blanco para contraer las deudas que se quieren. Hay que pagar los 100.000 que dejaron debiendo y solamente autorizaron 60.000. No es eso lo que aprobaron, de ninguna manera. De ninguna manera. No es eso lo que aprobaron. Me gustaría sentarme tranquilamente con usted y discutir. No es eso lo que aprobaron. Porque sabe que si no queda lo que uno dice como porque le hago la pregunta. Y lo que usted dice no es cierto. Le hago la pregunta porque en el Congreso mire que es senador vamos por la a ver cómo actúa cada bloque. En el Congreso, vamos a ver cómo actúa. Como la legislatura provincial hay que tomar las cosas con responsabilidad. El kirchnerismo le pagó a Repsol con las características que ustedes le piensan pagar
a los fondos buitres, le pagó al Club de París. Usted lo está diciendo, cómo cada bloque... Usted lo está suponiendo. No, Cuando no estoy termine, suponiendo nada. cuando termine el Yo tema... lo que estoy diciendo es si van a ir al Congreso o no. Usted se está adelantando. Porque están evadiendo el Congreso. No, en todo lo que están haciendo. No, porque el Congreso lo que tiene que aprobar es el endeudamiento, no la negociación. No, el Congreso tiene que trabajar. No. El Congreso tiene que trabajar con el tema de la ley de medios. El Congreso tiene que trabajar sobre los temas. Esto lo vamos a discutir. Sobre todo los DNU que la Constitución dice claramente, no negocia. No, la Constitución no tiene que decir nada. Lo dice claramente. La Constitución dice que los arreglos de deuda externa en el artículo son una función del Congreso de las funciones del Congreso, los arreglos dice que de las deuda aprueba, no las negocia. Los arreglos de no deuda es lo mismo. Hasta que llegue el momento de aprobarlas, de tomarlas, ahí habla el Congreso. En el caso del Congreso tiene que hablar cuando se apruebe. Entonces, usted se está adelantando no menos de 6 meses y está suponiendo algo que no está pasando. Como supuso que nosotros aceptamos las condiciones que puso Cameron. Porque ¿sabe qué? Usted supone mucho. Hablemos de lo que estoy planteándole a usted que diga si llevan al Congreso o no. Pero no le quepa ninguna duda que no va a tratar al Congreso. Espero que después se siente. Hablemos de lo que pasó. Ayer el gobierno nacional sale a colocar bonos y queda cero. Nadie quiere los bonos argentinos al 8%. Al 8%, que es una tasa fenomenal. Cuando venían y decían, cuando viene Mauricio Macri, por la confianza que genera van a entrar los dólares. Ya si vemos que ni el 8% quieren agarrar, ni un bono argentino. Segundo, la devaluación, la salida de las retenciones. Hoy, en el sur, en el Alto Valle, están tirando las peras y las manzanas porque no era la devaluación ni la quita de las retenciones lo que hacía estancar la producción y las ventas de las manzanas y las peras al exterior. Era la situación internacional. Entonces, las medidas que está tomando este gobierno son para favorecer a lo que Bogiano dice, la crema de los agroexportadores que retienen porque la propiedad privada es así. Si la propiedad privada no está a servicio del pueblo argentino, ¿para qué me sirve esa propiedad privada? Si la vamos a respetar por la Constitución, sí. Segundo, estas políticas no son un efecto colateral. Las políticas son el ajuste. Y el fondo va a venir a firmar el ajuste. Se fue a Davos a decir, quiero volver a ser el mejor alumno del Fondo Monetario. Estamos pidiendo deuda por ajuste. Y eso lo sabe bien Daer. Y lo vamos a saber cuando vengan las paritarias y nos digan, señores, ustedes tienen que elegir entre salarios y empleo. Eso lo dijo el ministro Pratgay, amenazando a todos los laburantes, como lo hacía Cavallo. Ahora, no lo hizo nunca ningún ministro. Usted no puede pretender ver las consecuencias de las medidas en 15 días. Por empezar, la gente se queda por sin empezar no puede pretender ver las consecuencias de las medidas en 15 días. Son muy agresivos. Y aparte disculpame otra cosa. Disculpame otra cosa. Diciendo que no. Y tampoco podés asociar y decir que... Las agresiones que están haciendo ustedes contra Milagro Sala. Yo no me sentí agredido. Fue la primera... Perdón. Igualmente, decir que la devaluación fue de ahora... El tema de la agresión de kirchnerismo era un tema de debate. Lo que pasó acá, lo que pasó fue inédito. Trabajen para el pueblo. Alejandro, permitime. Lo que pasó fue inédito. Se adelantó, se anunció que se iba a devaluar y que se iba a llevar $1, y estoy hablando de Sturzenegger, no estoy hablando de cualquiera, ¿no? Planteaba que el dólar iba a estar 15, 16 pesos en el mes de noviembre. Los precios se fueron a un valor de 15, 16 pesos el dólar. Ahora, esto fue antes de la devaluación. Viene la devaluación, vuelven a aumentar los precios. Y si no, fíjense... Perdón. Yo no lo entiendo, la verdad que me confundí. Cuando usted empezó a hablar creí que había roto con el Frente Renovador. No tiene nada que ver. Si está en contra de la devaluación, está en contra de ¿por qué está con Daer? Perdón, con Massa. Soy yo. Está con Daer. No podemos disociarlo. ¿Qué fue a hacer Massa? Yo soy parte de un espacio como dirigente sindical. No, y tengo muy claro que defiendo a los trabajadores. Sosteniendo políticamente. Muy claro que defiendo a los trabajadores. Y esa es mi premisa. Pero siguiendo con el tema, viene la devaluación, vuelven a aumentar los precios. Agarren los índices de noviembre, agarren los índices de diciembre, agarren los índices de enero. Ahora, ¿qué van a hacer en el mes de marzo? ¿Nos van a decir que la inflación se comió la devaluación y nos van a meter de vuelta otro proceso devaluatorio? Digamos, porque acá la fantasía es... Perdón. Cuando nos dicen, vamos a bajar el déficit fiscal, cuando nos dicen, vamos a tener una inflación de entre el 20 y el 25%, y no nos dicen cómo, cuando
consultoras como la de La Baña, que nadie puede decir que no sabe nada, están planteando arriba del 36%, digamos, entonces seamos un poquito más creíbles cuando planteamos el futuro. Me permite un minuto, tengo que ir a la primera pausa y seguimos. Está muy interesante el debate, anticipando un debate que se abre, que se va a venir y que va a llegar indudablemente al Congreso, es la vuelta al Fondo Monetario Internacional. La Argentina ha dejado durante estos últimos años de ir a mendigar al fondo, ¿no? Hemos sufrido en carne propia los argentinos las consecuencias del fondo. Por eso realmente está muy interesante, con las distintas voces, como siempre en este programa, la pluralidad y el debate. Primera pausa y ya volvemos, seguimos con el debate.